la unión. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena. Dale por Venezuela. Actívate. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy amanece este martes 10 de julio con una información ciertamente delicada. Tenemos nuevamente una situación crítica en el Helicoide, en ese espacio utilizado por el régimen como prisión no solamente para presos políticos, sino también para presos comunes. Allí hubo hace aproximadamente 2 meses una situación extremadamente delicada que terminó con la reubicación de algunos presos y con algunas excarcelaciones, no confundir con liberaciones, porque las personas que salieron excarceladas efectivamente hoy están en sus casas, pero siguen sometidas a procesos judiciales infamantes e injustos. Bueno, la situación que tenemos hoy es que nuevamente se produce una protesta en el interior de esta prisión política. Eso ocurrió en la tarde de ayer. Escuchemos brevemente un video que hizo circular uno de los presos políticos, Fred Mavares, el comisario Fred Mavares. Él es comisario de Polichacao. Él tiene casi 2 años con una boleta de excarcelación emitida por un tribunal de la República, sin lograr que esa suerte de gobierno paralelo que hay en el SABIN haga caso de lo que es, repito, el ordenamiento jurídico del país. Escuchemos lo que dijo ayer en la tarde Fred Mavares desde el interior del Helicoide. Listo. Mira, fíjense lo siguiente, señores. Aquí estamos apegados a la modificación constitucional. Volvimos a tomar las declaraciones del SEBIN con la finalidad de que seamos escuchados. Basta ya de tantos atropellos, tantas aberraciones de violación de derechos humanos y delitos de lesa humanidad. No traslada a la gente para los tribunales, no traslada a la gente para los centros penitenciarios. No, imagínense si cuando no le da libertad boleta a personas que tienen boleta de excarcelación de hace más de 2 años, ¿qué queda para los demás con el debido proceso? El respeto al debido proceso. Señores, no hay negociación, ya no vamos a hablar con ningún comisario del SEBIN, directamente con Fiscalía. Y aquí, señores, si se produce una masacre, hacemos responsables las autoridades del Estado, que son los que han hecho caso omiso a toda la situación y a las aberraciones que se están ocurriendo aquí en el SEBIN, en el Helicoide. Le agradezco, por favor, por nosotros, por todos que somos víctimas, la mayoría somos víctimas, gente que inclusive ha aceptado acusaciones, ha asumido cargos, siendo inocente con la promesa de ser liberado y aún están aquí. Así que le agradezco, hasta que no venga Fiscalía, no vamos a ceder nuestra posición. Esta era la voz del comisario Fred Mavares, comisario de Polichacao, preso en el SEBIN, tiene más de 2 años con una boleta de excarcelación, señalando las muy graves irregularidades que están ocurriendo en el interior de ese centro de reclusión, ese improvisado centro de reclusión. Tenemos en línea de inmediato a su esposa, a Yamilet Torrillos, la esposa de Fred Mavares. Ella pernoctó frente al Helicoide y desde allí estamos en comunicación vía telefónica. Señora Yamilet, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Podría indicarnos cuál es la situación en este momento allá en el Helicoide? Le escuchamos. Sí, buenos días y gracias por el espacio. Estamos aquí, varias familiares, esposas y madres. No ha venido el Ministerio Público, no ha venido Fiscalía y estamos pendientes porque tienen amenaza de entrada antimotín y estamos aquí a la expectativa de lo que pueda pasar.
Yamile, ¿podrías, ya yo he dado una semblanza de lo que es el caso de tu esposo, ¿podrías darnos algún detalle adicional? ¿Cuál es la condición de Fred Mavares desde el punto de vista procesal? Y por cierto, también cómo está su estado de salud, en qué condición se encuentra en esas difíciles, en el difícil marco de esa reclusión. Te escuchamos. Sí, bueno, Fred Mavares se encuentra de salud muy mal. Tiene desgaste de sus hombros, de los máquinas rotadores, ya que duerme en el piso. La visión es muy mala, ya que están encerrados. La luz artificial tiene la visión totalmente dañada. Y tiene depresiones muy fuertes. Y legalmente, bueno, pero es un hombre libre, secuestrado en el SEBIN por el director del SEBIN, Gustavo González López y Carlos Calderón. Esa es la situación ahorita legal de Fred Mavares. Es un hombre legalmente libre, pero secuestrado por el director del SEBIN. Un hombre legalmente libre, pero secuestrado por el director del SEBIN. Esa es la expresión que utiliza Yamilet Torrijos, es la esposa de Fred Mavares, y Fred Mavares es comisario de Polichacao, preso en el helicoide, y tiene en su haber una boleta de excarcelación expedida válidamente por un tribunal de la República, documento que no es aceptado, que no es procesado, que no es admitido, vamos a decirlo claro, que no es obedecido por un órgano subalterno como lo es un cuerpo de investigación. Es la situación que nos explica Yamilet Torrijos, la esposa del comisario Fred Mavares. Tenemos en línea ahora a otra persona que es familiar de un preso político. Me refiero a Jacqueline Sandoval. Jacqueline Sandoval es esposa también del preso político el señor Remigio Guevara, Rolando Guevara, disculpen. Señora Jacqueline, muy buenos días. ¿Cuál es la situación en este momento en el helicoide, de acuerdo al conocimiento que tiene usted de esta situación, y cuál es la situación de su esposo en concreto? La escuchamos. Buenos días, Chugo. Mi esposo, Rolando Guevara, comisario Rolando Guevara, está desde hace 13 años y 7 meses recluido en el SEBIN, esperando incluso desde el año 2011 por unas medidas alternativas al cumplimiento de la pena, los llamados beneficios procesales. Y precisamente, bueno, el gobierno tampoco cumple con lo que son el hecho de hacerle los exámenes psicosociales que deben, requisito indispensable para eso. Precisamente ese es el motivo del motín. Las continuas violaciones a los derechos humanos, las continuas violaciones al debido proceso, y además que el hecho de que precisamente hace 2 meses varios presos igual se amotinaron y fue conocido internacionalmente, y el resultado que tuvo, y de allí salieron conversaciones y mesas de trabajo donde precisamente se decía que se iba a dar cumplimiento a los traslados, que se iba a cumplir con el debido proceso, que se iba a revisar pues todas las irregularidades que estaban, y nada, más bien se agravó. 2 meses sin visita, 2 meses que nosotros no hemos podido ver a nuestros familiares, ni siquiera como abogados, porque yo incluso soy abogada de Rolando, de Otoniel, de Juan, y de otros tantos que fueron trasladados, y nosotros no hemos podido acceder a ellos ni por medio de abogados ni por medio de familiares. Y este es el resultado de la administración que tenemos en SEBIN, donde ellos se creen por encima de la Constitución, se creen por encima del Poder Judicial, y además con el resultado de que los jueces y los fiscales le tienen miedo al SEBIN, en el sentido de que allí no pasa nada. La respuesta que tú obtienes de jueces y fiscales es el SEBIN, no podemos hacer nada. Entonces yo lo que digo, bueno, si ellos no están en capacidad de cumplir, incluso con el caso de Fred Mavares y de Rey Andrade, de ejecutar precisamente las órdenes que ellos mismos emiten y decretan a través de una decisión soberana por parte de un tribunal, entonces, ¿qué nos queda? Que renuncien, ¿no? Que le den entonces los cargos a personas que sí son capaces de cumplir con la ley. Estamos conversando con la doctora Jacqueline Sandoval. Ella es abogado y es esposa de Rolando Guevara, un preso político que tiene 13 años en el SEBIN.
Doctora Sandoval, ¿tiene conocimiento usted de algún tipo de respuesta por parte de la Fiscalía General de la República ante esta nueva crisis? No, no ha habido respuesta alguna. Nosotros incluso como abogados, yo soy miembro de la coalición de abogados por los derechos humanos y la democracia. Ayer se le dio aviso vía telefónica al Ministerio Público de la situación que estaba pasando en el SEBIN y ellos quedaron con que iban a evaluar si se trasladaban o no en el día de ayer. Hasta los momentos pues no ha habido traslado alguno. Esperamos precisamente, son una de las exigencias de los presos, tanto políticos y comunes. Ahí hay alrededor de unos 120 presos, de los cuales 18 son presos políticos. Estamos esperando a que se presenten, porque precisamente ellos fueron los que dieron la cara en el motín anterior y quedaron con los presos en ciertas y determinadas revisiones de los procesos que no se han realizado. Sencillamente se dieron unas excarcelaciones, como muy bien tú dijiste, porque no fueron realmente libertades lo que se le dieron, fueron medidas cautelares, y de alguna manera pues no se ha tenido mayor respuesta. Por ejemplo, ahí hay muchas personas ya condenadas que pueden acceder a lo que son las medidas alternativas al cumplimiento de la pena. Todavía está Fred y Reggie con boletas de excarcelación, que no, personas que tienen más de 2 años sin tener un proceso, personas que tienen 50, 55 traslados a tribunales y no se da la audiencia preliminar. Y entonces estos sencillamente son decaimientos de medida por culpa del Estado, porque precisamente el preso ahí no se manda, ¿no? El preso no decide si va o no va a un traslado. Es SEBIN que incumple todas las órdenes emitidas por tribunales. Una expresión que utilizó la doctora Jacqueline Sandoval, ella es abogado y esposa del preso político Rolando Guevara, detenido en el SEBIN desde hace 13 años, es que fiscales y jueces le temen al SEBIN y consideran que cuando un detenido está en el SEBIN, nos acaba de decir, no se puede hacer nada. Le pregunto, ya no como activista de derechos humanos, ya no como esposa de un preso político, sino en su condición de abogada de la República, ¿qué significa el que toda la estructura judicial se rinda ante un cuerpo de investigación, ante un cuerpo policial, ante un cuerpo militar, en el caso del SEBIN? ¿Qué significa eso desde el punto de vista institucional? Te escuchamos. Ser genuflexo ante precisamente un organismo, y no es un organismo, es el Ejecutivo. Sí, aquí no hay separación de poderes, aquí no hay Estado de Derecho, y eso lo venimos nosotros denunciando hace 14 años, pero viene desde antes, ¿no? Desde 14 años es una realidad para nosotros, porque hace 14 años fue el juicio injusto, por ejemplo, para lo que ha sido Rolando, Otoniel y Juan. Pero aquí no hay Estado de Derecho, aquí sencillamente las decisiones, como bien dicen los mismos jueces, vienen de arriba. Lo que pasa es que nunca nos han especificado quién es arriba. Entonces, sencillamente tenemos un Poder Judicial y un Ministerio Público que decide lo que le mandan, que trabaja lo que le mandan, y las respuestas sencillamente son esas, nulas. Nosotros no podemos incluso hasta ni hablar mal de ellos en cuanto al trato. Es decir, nosotros vamos, ponemos nuestra denuncia, porque además debemos documentar todas y cada una de las irregularidades y de las violaciones a los derechos humanos, y vamos y las ponemos, y nos atienden de maravilla, y nos dicen que sí, que cómo no, que van a ver cómo se puede hacer, o qué se puede hacer. Sí, pero también he hablado con jueces que me dicen, ¿y tú has podido entrar? Porque yo no, porque no me dejan. Entonces, ¿en qué situación estamos? El juez está para cumplir la ley, el juez está para hacer cumplir la ley. Y si ellos no pueden ni siquiera hacer cumplir sus propios decretos, sus propias decisiones, pues sencillamente estamos ante una dictadura. Si estamos ante una dictadura, ante un régimen que sencillamente hace lo que le da la gana, y en materia jurídica muchísimo más. Jacqueline, te agradecemos altamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del martes 10 de julio. Era Jacqueline Sandoval, abogada y esposa del preso político Rolando Guevara, entre otros reclusos que también cuentan con su asesoría jurídica. Escuchamos también a Yamilet Torrillos,
la esposa de Fred Mavares, el comisario Fred Mavares, quien tiene ya más de 2 años con una boleta de excarcelación a su favor expedida válidamente por un tribunal de la República, sin que esa suerte de gobierno paralelo que existe en el SEBIN haga caso de las disposiciones del ordenamiento jurídico del Estado de Derecho. Después te preguntas, Maduro, que por qué te dicen dictador. Bueno, acabas de escuchar en la boca de la doctora Jacqueline Sandoval algunas buenas razones. Cuando no hay separación de poderes, cuando hay desprecio por la ley, cuando hay atropello impune por parte del poder al ciudadano, entonces es tiempo de dictadura. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Nosotros hemos realizado acá algunos programas especiales, algunos segmentos en realidad especiales en el programa dedicados a nuestros compatriotas en el exterior. Las dimensiones de la diáspora venezolana se incrementan cada vez más y la angustia de nuestros compatriotas que están en el exterior por lo que ocurre en nuestro país, bueno, simplemente se multiplica. A veces nosotros acá adentro, de tanto toparnos con el horror, terminamos no anestesiándonos, pero sí de alguna manera ubicando en el paisaje normal de nuestra cotidianidad estos exabruptos y estos espantos. En el exterior, a veces esto tiene un impacto mucho mayor sobre la emocionalidad y sobre la psique del venezolano, que repito, sigue con atención y con extrema alarma lo que aquí ocurre. Por eso comentamos acá, por ejemplo, el libro escrito por Vladimiro Mujica en sociedad con otra destacada investigadora venezolana. Por eso también comentamos aquí extensamente el artículo de Miguel Ángel Santos a propósito del tema de la diáspora. Y hoy queremos hacer algo similar porque una excelente periodista, la directora del Nuevo País, una persona que goza de todo mi respeto, tanto en lo personal como en lo profesional, escribió un texto que creo que es clave sobre la diáspora venezolana. Se llama Las diásporas suicidas, y desde su propia experiencia, ella nació en Lituania, un país que durante 50 años estuvo ocupado por la Unión Soviética. Nos refiere lo que ha ocurrido con diversas diásporas en el mundo. Empezó con lo ocurrido en Rusia, bueno, y colocó luego otros ejemplos que creo que son muy significativos acerca de lo que puede pasar, de lo que podría pasar con esta inmensa cantidad de venezolanos que hoy está en el exterior, o lo que estaría pasando, de acuerdo a la preocupada mirada de Yurate Rosales. Y la tenemos en línea en este momento. Yurate, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál es el núcleo de la preocupación que está en este artículo Diásporas Suicidas? Te escuchamos. Mira, yo primero quiero decir que te escucho mucho, te admiro y estoy muy contenta de estar en tu programa hoy. Segundo, estamos hablando de la diáspora. La diáspora es una de las
aspectos más trágicos en la vida de una persona. La añoranza de su tierra nunca desaparece. Y eso también deforma muchísimas maneras de enfocar lo que ha quedado en su propio país y lo que está ocurriendo. Hasta los hechos quedan psicológicamente deformados por el rencor contra el que te obligó a salir de tu patria y por la amargura de todo lo que tienes que vivir hasta que logras más o menos recuperar las índices de una vida normal. Y esto yo lo he vivido, yo lo he conocido, creo que lo está conociendo ahora cada venezolano que se ha expatriado. Ahora, he notado que en todas las diásporas los errores son los mismos. El primer y más importante es total incapacidad de unirse. Cada uno sale con sus ideas políticas preconcebidas y ninguno entiende que ya la situación ha cambiado completamente. Esto es muy importante porque es la fuente de muchísimos errores. También hay otra cosa. En el caso del comunismo, una de las fuentes de ingresos del Estado solía ser las remesas de los que están fuera, porque adentro siempre faltaba de todo. Y en mi familia, cuando salimos de Lituania y llegamos a Venezuela, en Venezuela prácticamente cada mes se mandaba una remesa a una agencia que existía en Londres para que manden los paquetes a los parientes y amigos que estaban pasando penurias en la Unión Soviética. Y veo que eso se está repitiendo ahora. Me llamó muchísimo la atención de que el cambio del bolívar para ese tipo de remesas, Maduro lo acaba de poner en 2.500.000 por dólar. O sea que realmente volví a ver el mismo sistema, la misma rutina de sacarle la mayor cantidad de plata a los que tratan de ayudar a su propia gente en la patria. Y esto fue lo que me llevó a escribir el artículo, que a mi gran sorpresa se volvió viral. El artículo salió en la versión digital de la revista Z, y desde ayer que salió ese artículo, no hago sino recibir repeticiones del artículo de todas partes. Veo que efectivamente toqué un punto muy álgido. ¿Yo? Con Yurate Rosales. Ella es periodista, ella es directora del Nuevo País y ella es también víctima de una situación de expatriación. Su familia es de origen lituano, ella misma nació en Lituania, un país que estuvo durante 50 años bajo la bota militar soviética. Yurate, vi en tu artículo el alerta acerca de cómo en las diásporas suele trasladarse al exterior las mismas disputas que ocurrían en el interior del país de origen. Ponías el ejemplo de Rusia, donde la primera oleada
de emigrantes fueron los llamados rusos blancos, es decir, las personas que huyeron de la revolución comunista. Pero luego la segunda oleada fueron aquellos comunistas simpatizantes de Trotsky que huían de la furia homicida de Stalin. Y sin embargo, en el exterior era imposible que se unieran la primera y la segunda oleada de expatriados contra el régimen comunista de Stalin, porque seguían en el exterior peleando entre sí. Pusiste también el ejemplo de lo que pasó en la ex Yugoslavia, donde, oleadas y oleadas de migrantes reproducían en el exterior sus confrontaciones internas, inclusive entre monárquicos y republicanos, a propósito de una república que no existía o de una monarquía que hace muchísimo tiempo ya había dejado de ser. En el caso venezolano, teniendo nosotros desafortunadamente una oposición tan fracturada, si se repiten ad infinitum esas diferencias en el exterior, entonces tendríamos muy pocas oportunidades de pensar en un accionar más o menos coherente desde la diáspora. ¿Qué opinas tú sobre eso desde ese análisis que has hecho y desde tu propia experiencia? Mira, Chuo, tú mismo has estado en una situación en que trataste de unir a toda la oposición. Yo creo que el ejemplo tuyo es uno de los más notables en el aspecto de haber intentado la unión. La unión es tanto más importante en cuanto que la mayoría de los argumentos de separaciones dejaron de existir ante la tragedia que vive el país entero. Eso eso ya es clavo pasado, olvídense de eso. Y entonces existe también una absurda ilusión de una riqueza que en Venezuela ya no existe, que lo entiendan. El dorado imaginado en Venezuela ya no existe. Lo que existe ahora para Venezuela es por lo menos unos 20, 30 años de trabajo muy duro para reconstruir el país. De manera que las divisiones de la oposición son tan ridículas y tan absurdas como lo fue en lo que yo relato, en que unos todavía defendían a un rey que ya estaba derrocado y que nunca más iba a volver. Otros imaginaban que se iban, como en Rumania, ellos imaginaban que ellos regresarán y se harán ricos con el poquito de petróleo que tenía Rumania, que para ellos les parecía una fortuna. Esto todo es absolutamente caduco. Esto es otra época, otra situación, y tiene que ser otra manera de pensar y sobre todo de actuar, de unirse. Y esto es algo que yo vi pasar, es como una maldición de todas las diásporas. Y esto es algo que solo se combate comprendiendo bien, objetivamente, la situación real. No sé si estás de acuerdo con eso. Plenamente, Yurate. Estamos conversando con Yurate Rosales. Ella es periodista venezolana, ella es de origen lituano, ella es la directora del Nuevo País y nos regaló este artículo que ciertamente ha tocado un tema extremadamente sensible, que es la diáspora venezolana. Diásporas suicidas se llama el texto hecho por Yurate Rosales. Yurate, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del martes 10 de julio. ¿Quisieras agregar algo más?
Solo un abrazo para ti, Chuo, que siempre cuentas conmigo, porque, repito, admiré mucho tu actuación a la cabeza de la MUD y esa admiración sigue vigente. Un abrazo para ti y un gran saludo para tu audiencia. Muchísimas gracias, Yurate. Viniendo de alguien que conoce también lo que es el mundo político venezolano, la directora del Nuevo País, Yurate Rosales, nos acaba de acompañar con esta reflexión y esa palabra generosa. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Ya puedes ir a Los Roques desde por la mar. Sí, consulta nuestras promociones con estadía que tenemos para ti en junio y julio. Llama al 0414-330-4342 o 0212-490-7687. Tu viaje en primera clase. Tu viaje en primera clase. Si piensas hacer un delicioso sancocho, hervido, sopa o crema, busca los mejores y más frescos ingredientes que te ofrece la gran feria de hortalizas, frutas y verduras Santo Cristo de la Grita. Eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Llueva, truene, relampaguee o sea feriado todos los viernes y sábados en la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. En días pasados hicimos una entrevista aquí al periodista Javier Ignacio Mallorca. Como ustedes saben, Javier Ignacio no solamente es un periodista especializado en la fuente de sucesos, es también un profesional con sólida formación en el área criminalística. Nos explicaba Javier Ignacio que, bueno, el tema de la matraca se ha modernizado. Nos relataba cómo había sido detectado un funcionario de la Guardia Nacional que en pleno centro de Caracas, en la escalinata, en los alrededores de la escalinata del Calvario, prácticamente a metros del Palacio de Gobierno, se dedicaba a matraquear con punto de débito. Es decir, cuando la persona objeto de su extorsión, cuando el automovilista objeto de su extorsión no cargaba efectivo, como suele ocurrir en este país donde ni efectivo hay, entonces lo conducía hasta un negocio cercano para, vía punto de débito, extraerle de su cuenta dinero. Después de ese relato insólito de Javier Ignacio Mallorca, conoció toda Venezuela lo ocurrido en el mercado de Cumaná, donde hubo prácticamente una masacre, 3 muertos, 3 venezolanos asesinados, y buena parte de los relatos en torno a lo que ocurrió allí tienen que ver con la presunta comisión del delito de extorsión por parte de funcionarios policiales que estaban cobrando vacuna a los comerciantes informales de los alrededores del mercado de Cumaná y quisieron dar una suerte de castigo ejemplarizante a 3 que se negaban a pagar la extorsión, desencadenándose esta situación terrible, lamentable ocurrida en el barrio El Realengo de Cumaná. El tema entonces de la extorsión por parte de funcionarios no es una casualidad en Cumaná o en Caracas. Al parecer es un dato constante que se agrega a los múltiples sufrimientos que enfrenta el ciudadano en Venezuela. Por eso buscamos una opinión calificada. Ayer circuló en las redes un video de la doctora Gloria Piño. Ella es ex jueza de la República y una persona conocedora, una profunda conocedora de nuestra estructura normativa, de nuestra República. Por eso quisimos su opinión a propósito de este tema. Doctora Gloria Piño, muy buenos días. Gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué es la extorsión de funcionarios? ¿Cuán generalizado está, si es el caso, en este momento en nuestro país? ¿Y qué alternativas, qué herramientas tiene el ciudadano para hacer frente a ese morbo? La escuchamos. Muy buenos días. Hola, Chuo. Buenos días. Gracias por la invitación a tu programa.
Bueno, eso es un problema que se está suscitando a raíz de, bueno, todo lo que está ocurriendo con el incremento de los altos costos de la vida y que los funcionarios, lejos de considerar que son funcionarios policiales y que se deben a la ciudadanía, pues lo que están haciendo es crear zozobra cuando detienen a cada una de las personas y ahora con la excusa de estarles solicitando facturas. Imagínate, tú te encargas una factura de un teléfono celular, a menos de que es un bien mueble que tú puedes perfectamente utilizar, a menos que esté denunciado y que obviamente tengas que acreditar su propiedad. Pero si es un bien mueble que no está denunciado y no tienes que estar acreditando propiedad, tú no tienes que estar cargando facturas. La extorsión. La extorsión se utiliza para las personas comunes. Los ciudadanos comunes, cuando piden un dinero o algo a cambio, es decir, si tú no me das una cantidad de dinero, si tú no me entregas un bien X, pues yo te produzco un daño. En cambio, para los funcionarios policiales, la situación es diferente porque se denomina concusión. Es una situación que se agrava justamente por la condición de funcionario, y en este caso funcionarios policiales. Ayer casualmente en los tribunales conversaba con un funcionario policial y le pregunté, ¿qué está pasando con ustedes? ¿Por qué razón se están multiplicando las denuncias? Las personas me paran en la calle, me formulan denuncias en razón de tanta confusión, tanta matraca, tanta extorsión. Y me dicen, bueno, eso ha existido toda la vida, eso no es ninguna novedad. O sea, el mismo funcionario me decía que, o sea, como justificando que como todo eso se había visto durante tantos años, pues que ahora lo que se estuviera viendo, pues eso es normal. Entonces decidí hacer ese video porque necesito que la ciudadanía y que todas las personas que sean víctimas de este delito estén muy atentos y muy pendientes. Primero, que graben perfectamente los rostros de estos funcionarios policiales en caso de que no tengan portanombre o que sus motos o sus vehículos no carguen placas identificativas. Una vez que sean producto de extorsión o que les confisquen sus bienes, se trasladen a la Fiscalía del Ministerio Público a derechos fundamentales. ¿Por qué derechos fundamentales? Porque es un despacho que se encarga exclusivamente de las denuncias en contra de los funcionarios policiales. En caso de encontrar resistencia por parte de estos fiscales, dirigirse inmediatamente a la Fiscalía Superior y formular la denuncia, no solamente en contra del fiscal que se niega a recibir la denuncia, sino de los funcionarios policiales, porque ellos tienen que inmediatamente trasladarse al organismo que se está denunciando y verificar con el álbum de los funcionarios quiénes son los matraqueros. Si nosotros los funcionarios, los ciudadanos, formamos un bloque y comenzamos a hacer Contraloría Social, esto debe cesar. He comenzado desde hace muchísimos años, hace aproximadamente 4 años, una campaña en contra de todos los motorizados, incluyendo funcionarios policiales, que no portan placas de identificación en sus motos y funcionarios que se quitan el portanombre del uniforme. Siempre hago las denuncias a través de mis redes sociales, porque esto es de obligatorio cumplimiento y así lo exige el reglamento para el uso de las motos. Eso es una forma de prevención del delito. Si nosotros paramos a un funcionario y le decimos, mira, aquel motorizado no lleva placa, deténgalo, tienen que hacerlo. Si ese funcionario no detiene, hay que formular denuncia. Nosotros tenemos que hacer Contraloría Social, Chuo. Si no nos abocamos y no nos agrupamos como sociedad, la delincuencia nos va a arropar. Y cuando hablamos de delincuencia uniformada y no uniformada. Lo más grave de todo esto es que esta delincuencia uniformada se encuentra armada. Y muchos de los delitos que se están cometiendo relacionados con extorsiones y secuestros están conformados por delincuencia uniformada. Entonces, hagamos lo propio. Tenemos que obligatoriamente formular denuncias. Recientemente tuve la denuncia de unas personas del mercado de coches que fueron secuestradas por unos funcionarios policiales. Los llevaron a un módulo que está en Caricuao y estas personas eran extorsionadas con unas altas sumas.
soltaron a una dama para que esa dama se comunicara con el resto de los familiares y que dieran esa cantidad. Una vez que me llaman, hago contacto con estos funcionarios policiales y mi sorpresa es que inmediatamente me llaman y me dicen, no se preocupe que ya está notificado el fiscal del Ministerio Público de Guardia y van a ser presentados ante el Tribunal de Control correspondiente. Como no le pudieron sembrar droga, le sembraron municiones. Esta es otra modalidad. La siembra de droga en pequeña cuantía, en pequeñas cantidades, y las municiones. Hagamos un llamado a través de las redes sociales, seamos eco de lo que está ocurriendo para que de verdad esto comience a cesar. Después de esa denuncia a través de las redes sociales en el Calvario, fueron detenidos los funcionarios y el comerciante que facilitaba el punto de venta. Caramba, doctora, le agradecemos profundamente que nos haya regalado estos minutos y que nos haya ilustrado, no solamente sobre los procedimientos teóricamente al alcance del ciudadano, porque bueno, muchos podrían tener la duda de decir, bueno, ¿para qué sirve formular la denuncia? De repente uno va a denunciar ante un funcionario que igualmente es corrupto, pero usted nos está haciendo un planteamiento que desde el punto de vista ético y social es fundamental, que es no bajar la cabeza, no aceptar como normal lo que no es normal, no resignarse y sobre todo organizarse para denunciar y para enfrentar este morbo de la corrupción. Era la doctora Gloria Pino. Ella es ex jueza de la República. Ojo con esto, quien nos está hablando de delincuencia con y sin uniforme, de delincuencia con y sin chapa. Quien nos está hablando de esto no es cualquier venezolano, es una persona que ejerció como jueza de la República hasta hace poco, es decir, una persona que conoce profundamente los entresijos del sistema judicial venezolano. Y bueno, también yo creo que hay que tomar nota de estas denuncias sobre el modus operandi de los extorsionadores. Siembran droga, siembran municiones. Lo acaba de decir, repito, una ex jueza de la República, la doctora Gloria Pino. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9087. Global Therap y despídete del dolor. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y tenemos el tiempo suficiente para proponerles dos cosas. Primero, una reflexión sobre nosotros, sobre lo que está pasando acá. Y luego una reflexión sobre cómo nos ubicamos en el contexto de la región y del mundo, ¿no? Sobre lo que está pasando acá, yo les confieso que la intervención
de la periodista Yurate Rosales a mí me estremeció. Cuando Yurate nos dice, nos habla acerca de lo absurdo, de lo simplemente ridículo de las divisiones y del fraccionamiento de la oposición venezolana, no puedo menos que sentirme plenamente identificado con sus palabras. No es posible que haya la menor factibilidad de cambio, de transición en nuestro país si no hay una fuerza unida capaz de motorizar esos cambios. ¿Que hace falta protesta? Claro que hace falta protesta. Por supuesto que hace falta protesta. Claro que la protesta social es indispensable. Pero solamente con protesta no salimos de esto si esas protestas no tienen una dirección coherente que las conduzca hacia la victoria, que la conduzca hacia el logro del cambio político profundo que necesita nuestro país. ¿Que hace falta negociación política? Por supuesto, claro que hace falta negociación política, claro que hace falta eso que algunos llaman diálogo, aunque les dé urticaria la palabra. Por supuesto que hace falta negociación política, pero ¿quién negocia? ¿Con qué legitimidad? ¿Rindiendo cuentas ante quién y de qué manera? Tiene que haber algún tipo de organicidad, tiene que haber algún tipo de estructura que le dé cauce y orientación a quienes participen de ese proceso de negociación con el necesario respaldo por parte del país, del mayoritario país opositor. No va a haber en Venezuela cambio ni transición política si no existe esa unidad que es parte de hacer el trabajo. Entonces, bueno, mientras tanto, seguiremos teniendo fantasías y sueños húmedos, ¿no? Que si la implosión del régimen, que si la invasión extraterrestre, que si la presión internacional. No, señores, si no hay un actor nacional unido, cohesionado, que sepa para dónde va, que tenga una misma estrategia y que tenga una hoja de ruta común, ese apoyo internacional desaparece, se disuelve. Esa es la verdad. Entonces, repito, en primer lugar, esa reflexión a propósito del planteamiento que nos hace la periodista Yurate Rosales, de la directora del Nuevo País, a quien invitamos para otro tema. La invitamos por su artículo sobre las diásporas suicidas, como ella las llama. Nos decía que uno de los datos más importantes tiene que ver con la forma como las diásporas reproducen en el exterior las divisiones en el país, y en el caso venezolano, en el país tenemos de divisiones bastante muestra que dar, lamentablemente. Entonces, la primera reflexión tenía que ver sobre eso. La segunda reflexión tiene que ver con lo que está ocurriendo en el entorno. Miren, y no es poca cosa. Nosotros, los venezolanos, con razón, nos pasamos bastante tiempo reclamando al mundo que vea lo que pasa en Venezuela, que observen lo que pasa en Venezuela, el deterioro de la institucionalidad democrática, la deriva autoritaria, totalitaria del régimen, la violación masiva de los derechos humanos. Eso es verdad, todo eso es cierto, pero mientras eso ocurre, resulta que en nuestro vecindario están pasando cosas y acá los venezolanos prácticamente nos resbala. Acaba de ocurrir una rebelión popular en Haití, tremendamente grave, extremadamente grave, con saldo de varios muertos. ¿Por qué? Porque el gobierno se le antojó subirle el precio del combustible en un país que está ya, al igual que Venezuela, en el sótano de América Latina desde el punto de vista socioeconómico. Y en el caso de Haití, cuando se habla de subir el precio del combustible, estamos hablando del querosén, del carbón y de la leña, porque con eso es con lo que cocinan los habitantes de Haití. Bueno, y hacia allá va Venezuela. Ya vimos cuál es la crisis terrible que hay con el gas doméstico después que pusieron esa cosa llamada PDVSA, gas comunal, a manejar la distribución de ese vital servicio, ¿no?
Bueno, hubo una situación extremadamente grave, y estoy hablando de hace 2 días, 3 días, en Nicaragua. En Nicaragua hay una situación extremadamente grave y me permito compartir rápidamente con ustedes el último horror, el más reciente horror de la dictadura de Ortega. Dictadura que desgraciadamente cuenta con el dinero, con el petróleo, con los recursos venezolanos, gracias a la complicidad del régimen de Maduro. Ayer, turbas orteguistas agreden a los obispos y periodistas en Diaramba, un sector denominado Carazo. Los sacerdotes no pudieron mediar palabras con los encapuchados, ya que los paramilitares se ensañaron contra ellos y los medios de comunicación. Voy a la información. Ustedes saben qué decían los malandros, los paramilitares, los colectivos orteguistas. ¿Saben qué decían? Queremos la paz. ¿Les suena? Queremos la paz. Acusaban de asesinos a los periodistas y a los obispos. Los acusaban de vendepatria. Así gritaban paramilitares y simpatizantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional a la delegación de la Arquidiócesis de Managua, que llegó hasta Diriamba, en Carazo, a mediar en los enfrentamientos en la Basílica Menor de San Sebastián. Minutos después, los paramilitares golpearon al obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, golpearon al cardenal Leopoldo Brenes, golpearon el nuncio apostólico Valdemar Stanislav Somerta, es decir, golpearon al enviado del Papa, golpearon a los sacerdotes Miguel Mántica y Edwin Román, así como Álvaro Leiva, de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Los sacerdotes no pudieron mediar palabras con los encapuchados, ya que los paramilitares se ensañaron contra ellos y los medios de comunicación. En el ataque fue herido con arma blanca Monseñor Báez y al periodista Jackson Orozco, de un medio conocido allá como 100% Noticias, a quien le rompieron la nariz. Asediado por una turba enardecida que quería ingresar a la Basílica San Sebastián en Diriamba, fue herido, golpeado en el estómago, me arrebataron las insignias episcopales y fue agredido verbalmente. Estoy bien, gracias a Dios. Se liberó la basílica y a quienes allí estaban, escribió Monseñor Báez en su Twitter. Bueno, eso está ocurriendo aquí mismo en Nicaragua. Eso está ocurriendo acá mismo en la región. Estos horrores ocurren sin que haya una reacción enérgica de solidaridad por parte de los venezolanos y concretamente de la oposición política venezolana. Y es importante que la haya, repito, entre otras razones, porque dinero venezolano, desgraciadamente, petrodólares venezolanos, vía Maduro, llegan a Nicaragua para subsidiar, para sostener, para mantener a la dictadura homicida de Daniel Ortega. Entonces, repito, es muy importante que haya una reacción de solidaridad sobre esta terrible situación. Finalizo el programa de hoy extendiendo mi palabra de pésame, solidaridad a los familiares, amigos y feligreses del padre Ira Luis José García Escobar, párroco de la iglesia Nuestra Señora de Fátima en la arquidiócesis de Barquisimeto, quien fue asesinado ayer lunes en la tarde, para robarle el vehículo, de acuerdo a información confirmada por la Conferencia Episcopal Venezolana. El padre Ira Luis José García Escobar recibió en su humanidad 2 disparos, uno en el cuello y otro en la espalda, para robarle el vehículo. Repito, era el párroco de la iglesia Nuestra Señora de Fátima en Barquisimeto. Paz a sus restos, nuestra palabra de respeto y solidaridad a todos sus familiares, amigos y feligreses. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Marianela Castillo, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.